¿Te comprarías un auto hoy sabiendo que podría durarte literalmente toda la vida o al menos más de 20 años sin darte dolores de cabeza? Porque sí, estamos en un punto donde muchos autos modernos están diseñados para fallar después de cierto tiempo. Más tecnología, más sensores, pero también más problemas. Y aquí es donde Toyota entra en una categoría completamente distinta. Pero ojo, porque no todos los Toyota 2027 son iguales. Algunos siguen siendo prácticamente indestructibles y otros, aunque nadie lo dice, podrían ser una mala compra si no sabes exactamente qué estás haciendo. Entonces la pregunta es clara. ¿Cómo son los nuevos Toyota 2027? Quédate hasta el final, porque el último modelo cambia completamente las reglas y puede que no sea lo que esperas. Bienvenido a Sobre Ruedas, el mejor canal de autos. Número 1 Toyota Camry 2027 híbrido total. Empezamos con uno de los nombres más importantes de Toyota. El Camry 2027 ya no es lo que era, y eso es algo bueno. Ahora es completamente híbrido. Sí, Toyota decidió eliminar el motor tradicional en muchas versiones. Ahora cuenta con un exterior más agresivo, más deportivo. Nada que ver con ese sedán aburrido de antes. También llega con un interior mucho más tecnológico, pantallas grandes, materiales mejorados, pero sin perder esa simplicidad que lo hace confiable. Si hablamos del sistema híbrido, ahora está más optimizado con potencia suficiente, no es deportivo, pero responde bien. El consumo es realmente bajo. Estamos hablando de cifras cercanas a 50 millas por galón. Pero si hablamos de sensación de manejo, aquí es donde Toyota gana. Suave, silencioso, predecible. Este auto no es para correr, es para llegar siempre, sin fallar. Por supuesto tiene algunos detalles que a todos los fanáticos les agrada. Consumo extremadamente bajo. Confiabilidad comprobada. Bajo costo de mantenimiento. Sin embargo, no podemos dejar atrás sus puntos débiles. No es emocionante. Algunos materiales aún se sienten básicos. Este auto cuesta aproximadamente entre $30,000 y $38,000. Ahora te pregunto, ¿prefieres emoción o tranquilidad total? Porque el siguiente modelo cambia completamente ese equilibrio. Antes de seguir, hagamos un trato. Tú te suscribes y yo me encargo de que no pierdas dinero en tu próximo auto. Toyota RAV4 2027, el rey del mercado. Este es probablemente el Toyota más importante del mundo hoy. Y en 2027 sigue dominando. Llega con un diseño más robusto, más moderno. Se ve como un SUV listo para todo, aunque la mayoría lo usará en ciudad. El motor trae versiones híbridas mejoradas, con más potencia que antes y por supuesto una mejor respuesta. En cuanto a consumo, definitivamente es uno de los mejores en su segmento. Aquí Toyota simplemente aplasta a la competencia. Imagínate esto: familia, tráfico, viajes largos y un auto que simplemente no falla. Eso es el RAV4. Según estadísticas, este auto promete ser extremadamente versátil, con gran valor de reventa y muy confiable. Claramente, tenemos algunos puntos pocos favorables comprobados con sus versiones anteriores. Usuarios notificaron un manejo algo aburrido y la ausencia de detalles. Este auto no destaca en lujo. Sus ventas parten desde $32,000 y $40,000. Pero ojo con esto, porque aquí viene algo importante. El RAV4 es una compra segura, pero no siempre es la mejor compra. Y el siguiente modelo es el ejemplo perfecto. Número 3, Toyota Corolla Cross 2027. Aquí Toyota juega con algo interesante. Un SUV más accesible, pero con ADN Corolla. Llega con un diseño compacto y funcional. No intenta impresionar, intenta ser útil. Por supuesto, un punto que lo ha posicionado entre las mejores compras es su motor eficiente, aunque no sea el mejor en potencia. Si eres un usuario de este auto, notarás su buen manejo. Es perfecto para ciudad. Fácil de manejar, estacionar, perfecto para vivir con él. Pero, ¿te quedarías corto en carretera? Probablemente sí. Este auto tiene un precio accesible. Estadísticas mencionan que contará con bajo consumo y que es ideal para uso diario. Los principales problemas que presenta es su falta de potencia y espacio limitado. El precio puede rondar entre $26,000 y $32,000. Y aquí viene la pregunta clave. ¿Quieres ahorrar dinero ahora o evitar arrepentirte después? Porque el siguiente modelo es donde Toyota demuestra por qué domina la durabilidad. Y ahora te hago una pregunta. ¿Por qué los autos de Toyota casi nunca van al mecánico? Porque no quieren perder la costumbre de ser confiables. Número 4. Toyota Land Cruiser 2027. Aquí ya estamos en otra liga. Este no es solo un auto, es una inversión.
Este auto aparece con diseño imponente. Clásico. Atemporal. Este auto no sigue modas, las ignora. Tiene un motor potente, pero ahora más eficiente gracias a tecnología híbrida. Sí, incluso el Land Cruiser evoluciona. Este auto no te pregunta si puedes, simplemente lo hace. Montaña, carretera, ciudad, lo puedes intentar todo. Los mejores comentarios de la versión pasada hablan sobre su durabilidad extrema, su capacidad todoterreno real y el especial valor de reventa altísimo. Aunque deben soportar un precio elevado al adquirirlo por primera vez, también está demostrado que estos autos tienen un consumo mayor que otros Toyota. El precio ronda desde $55,000 hasta $70,000. Pero espera, porque casi nadie te dice esto. No necesitas un Land Cruiser a menos que realmente lo vayas a usar. Y aquí es donde mucha gente se equivoca. Número 5. Toyota Prius 2027. Sí, el Prius, pero no el que recuerdas. Llegará con un diseño totalmente renovado. Ahora sí, es un auto que la gente quiere mirar. Su motor será un híbrido ultra eficiente. Aquí Toyota sigue siendo el rey. Y si hablamos de experiencia al conducir, este auto es un icono en silencio. Ahorro, tecnología, pero también una conducción más divertida de lo que esperas. Es un auto con un consumo increíble, un diseño moderno y una de las mejores tecnologías avanzadas. Aunque si lo compras deberás vivir con un espacio limitado, no es para todos los gustos. El precio ronda entre $28,000 y $35,000. Y ahora viene el momento clave del vídeo, porque el último modelo es el que puede cambiar completamente tu decisión. Número 6. Toyota BZ, el futuro eléctrico. Aquí Toyota entra en terreno peligroso. Los autos eléctricos, todos con un diseño futurista, diferente, pero no para todos los usuarios. Tendrá un motor totalmente eléctrico, silencioso, rápido, pero con una gran pregunta. ¿Está Toyota al nivel de los líderes eléctricos? La respuesta es, depende. Perfecto en la ciudad. Tecnológico, moderno, pero infraestructura, autonomía, todavía son factores críticos. Este auto tiene 0 emisiones, tecnología avanzada y por experiencia propia un manejo suave. El pequeño problema es que la red de carga está limitada en algunos países. Y aún más importante, un valor de reventa incierto, desde $40,000 en adelante. Y aquí tienes que ser muy honesto contigo mismo. ¿Estás listo para un eléctrico o solo te gusta la idea? Porque eso puede marcar la diferencia entre una gran compra o un error caro. Entonces, después de todo esto, la conclusión es clara. Si quieres ir a lo seguro, Camry o RAV4. Si quieres gastar menos, Corolla Cross, pero con cuidado. Si buscas algo indestructible, Land Cruiser, sin discusión. Si quieres ahorrar combustible al máximo, Prius. Y si estás pensando en el futuro, el eléctrico, solo si realmente sabes en lo que te estás metiendo. Ahora dime algo en los comentarios. Si tuvieras que comprar uno hoy, ¿cuál elegirías y por qué? Quiero leerte, porque aquí en Sobre Ruedas no somos espectadores. Somos personas que toman decisiones inteligentes sobre autos. Y si este video te ayudó a ver las cosas más claras, suscríbete y dale click al próximo video sobre las 5 peores pickups de este 2026. No te vayas sin suscribirte.